Gracias, Vaquita. Está con nosotros el doctor Pedrazzoli. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Antes de meternos en las placas, le pido que usted me defina el tema de hoy, porque es linfedema, o puede ser edema linfático. Sería edema linfático. Sería lo mismo. ¿Qué es eso? El linfedema es la acumulación de líquido con proteínas de alto peso molecular en el espacio intersticial. En otro programa creo que Lagarto te conté lo que era el espacio intersticial. Sí. Es este espacio que queda entre célula y célula, de las miles y millones de células que está conformado el cuerpo. Por ese espacio hay líquido, y ese líquido tiene que estar en permanente movimiento, y ese líquido está conformado por proteínas, electrolitos, y la acumulación, el aumento del líquido en ese espacio intersticial se llama linfedema. Le pedí esta definición para que podamos entender estas placas que vamos a poner ahora, que es lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de linfedema? El primario, que sería enfermedad de los vasos linfáticos; el secundario, una enfermedad maligna, recesión quirúrgica; y el linfedema mixto, que esto ya después me lo va a tener que explicar usted. Y la segunda placa habla de el linfedema, que tiene 5 estadios. El primario es edematoso, el secundario edematofibroso, el terciario fibroescleroso, el de cuarto orden fase esclerosa, y la quinta, el quinto lugar o la quinta estadio sería la elefantiasis. A ver, yo lo puse para que lo entendamos un poquito, porque ustedes vieron que de linfedema, drenaje linfático manual, se habla y mucho. Hay carteles por todos lados. Por todos lados, hoy está muy de moda. Pero realmente esto es una enfermedad, hay una alteración de los vasos linfáticos y tiene estadios y fases. Para darle un tratamiento en particular, como toda enfermedad, hay que hacer un diagnóstico. No es lo mismo un linfedema en estadio edematoso, que como bien lo dice la placa, hay solamente una hinchazón. La palabra escleroso significa duro, o sea que en estadios, mientras más avance el estadio, ese miembro se va poniendo cada vez más duro. Y si llegamos al estadio número 5, ustedes ven que lo comparamos con una elefantiasis, con la patita o con la pierna o la pata de un elefante, que de un paquidermo, que no solamente va a copiar la forma de la pata del elefante, sino que el aspecto hasta de la piel, porque la piel se va a transformar en una piel ancha, en una piel dura, en una piel como si fuera un cuero duro, que es por el depósito de las proteínas de alto peso molecular abajo de la piel. ¿Ese es el estadio más grave? Ese es el estadio más grave, y créanme que existe. Cuando con la producción hablamos de cómo plantear este tema, porque recibieron muchas preguntas, me resultó realmente difícil hablar de lo que es la incidencia de la enfermedad. ¿Cuánto está presente en la población en general esta enfermedad? Y es realmente sumamente variable, porque si hablamos en el norte argentino, en el Mato Grosso del Brasil, por ejemplo, hay un parásito que produce una enfermedad que se llama filariasis. Ese parásito ingresa por la planta de los pies, por la gente que anda descalzo. Ese parásito se aloja en los vasos linfáticos, tapa el vaso linfático, y de ahí para abajo produce la hinchazón. En alguna vez todo el mundo habrá visto estas fotos que les pueden resultar hasta graciosas en internet o en Facebook, que son unos indios que tienen unos testículos gigantes. Sí. Bueno, eso es filariasis testicular, que pueden resultar realmente graciosas, pero no, son enfermedades graves, a donde tenemos que hacer resecciones quirúrgicas elevadas para poder reducir el tamaño. ¿Las causas más comunes cuáles son? La causa más común, el origen más común es el linfedema mixto. Este que en la placa decía flebolinfedema. Si tenemos hipertensión venosa, el trabajo normal de la vena es llevar todo el retorno venoso a la circulación general de abajo para arriba, en contra de la fuerza de la gravedad. Si nosotros tenemos una enfermedad venosa, a donde comienza a haber hipertensión venosa, comienzo a tener edema, que en ese momento no es un edema linfático, es un edema flebológico, flebopático, pero empecé a sobrecargar el sistema linfático. Y el sistema linfático tiene una particularidad muy especial. Está programado para transportar tanta cantidad de líquido por minuto y no puede transportar más. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo sobrecargo, lo voy a terminar enfermando. Entonces la paciente que comienza a tener edema flebopático a los 20, 30 años, probablemente a los 60, 70 años llegue con un edema mixto,
porque esa sobrecarga venosa ya terminó enfermando el sistema linfático. Ahora, doctor, los famosos drenajes linfáticos que hay, publicitado, uno camina por el centro y ve cartelito, hacemos drenaje linfático. ¿Eso es un aporte para tienen esto? su indicación, por supuesto, tienen que estar en manos especializadas, y hoy el drenaje linfático manual no solamente tiene la indicación en la enfermedad linfática en sí, lo que estamos hablando del linfedema, la alteración del vaso linfático, sino también en todo lo que es las recuperaciones postquirúrgicas. ¿Por qué? Porque el edema que se produce después de una agresión, sea tanto traumática, un golpe, un traumatismo, como la agresión quirúrgica per se por sí mismo, si nosotros le ayudamos al cuerpo a manejar ese edema, ese líquido, vamos a lograr una recuperación, mucho más rápida, mucho más acelerada en el tiempo. Pero tiene que tener una indicación particular. Y hecho por gente que sabe. Y hecho por gente que sabe. Tenemos que tener en cuenta que el sistema linfático es el responsable de nuestra inmunidad. Estos famosos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son estadios a donde están todas las células, los linfocitos T, que son los responsables de ir a atacar cuando hay un elemento extraño que nos ingresa en el cuerpo. El ganglio linfático, si no está enfermo, no hay que tocarlo. Entonces hoy estamos viendo cómo estas maniobras que se pusieron de moda, de repente, niñas de 17, 18, 19 años, que porque tienen una enfermedad, una celulitis edematosa, están permanentemente siendo sometidas a drenaje linfático manual y estamos manoseando, por llamarlo de alguna forma, tocando permanente este ganglio linfático. Yo le produzco una reacción inflamatoria, que al comienzo es una reacción inflamatoria aguda, pero después se hace una reacción inflamatoria crónica, se prolonga en el tiempo y puede haber una fibrosis de ese ganglio se tapa. Entonces estamos en los últimos congresos de linfología, inclusive hubo ahora la semana pasada uno en Buenos Aires, estamos viendo que ojo con la progresión en el tiempo de esto. Si una chica que no tiene, una niña que no tiene, una adulta joven que no tiene ninguna enfermedad linfática, no toquemos eso. No hay que tocar, si no tenés nada, ¿para qué? Porque si no vamos a ver si no tenemos una enfermedad producto de algunas maniobras no indicadas o no correctas en edades tempranas. ¿La alimentación influye en eso? Sí, muchísimo. La alimentación influye ¿Qué es lo mucho. que no hay que comer? Los alimentos ricos en colágenos. Como te dije, este líquido está con proteínas de alto peso molecular, son proteínas grandes, de cadenas largas. Si nosotros al cuerpo le damos una sobrecarga de ese tipo de proteínas, hacemos ese líquido aún más espeso. Entonces el cuerpo no tiene la posibilidad de trasladarlo, porque no es lo mismo que ese vaso linfático lleve agua que lleve como un aceite más espeso. Entonces hay que retirarle de la dieta al paciente las proteínas, los alimentos con altos contenidos de colágenos. Esto tiene que estar, por ejemplo, lo que son... ya tuvimos en otros programas y a mí el doctor Sabac me dijo que las gelatinas de hoy no tienen colágenos, pero bueno, lo que son los derivados de estos colágenos de pescado, el pollo que hace toda esta baballa alrededor es colágeno puro, y todo lo que son los aglutinantes, ¿tá? Lo que hace que los alimentos estén compactos, entonces embutidos que llevan algunas harinas y algunos aglutinantes se retiran de la dieta, así como algunos conservantes, inclusive las gaseosas, son retiradas de la dieta de estos pacientes. ¿Por qué? Porque son proteínas, muchos de los conservantes son proteínas y hay que retirárselos al paciente de la dieta. Gracias, doctor. A sus Muy amable.